Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, porque hemos podido alabarte con libertad esta mañana. Gracias, gracias, Dios, porque tú eres digno. Gracias por ese privilegio que nos das de exaltarte, porque teniendo millones de ángeles que lo hacen y que lo hacen de una manera excelente, nos permites a nosotros, Señor, con todas nuestras imperfecciones y fallas, poder alabarte y exaltar tu nombre, y ese es un privilegio que valoramos. Gracias, Señor, tú eres digno de alabanza, pero en esta hora ponemos en tus manos este tiempo, que sea tu Espíritu Santo guiando esta palabra, dirigiéndome, Señor, para ser un instrumento y un canal para hablar tu palabra. Bendice a mis hermanos que están aquí, los que van a escuchar después esta transmisión, sean bendecidos a través de tu palabra, confrontados con ella hoy este día, que tu Espíritu Santo esté obrando y haya corazones dispuestos y vidas dispuestas, oídos dispuestos a escuchar tu palabra en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Mire, hoy quiero hablar bajo este tema, esconder, huir. Si quiere poner esconder, guión, huir, o diagonal. Es este tema, esconder, huir. Mire, estas palabras, esconder y huir, son palabras muy interesantes y que yo creo que la mayoría conoce su significado, por experiencia propia. ¿Cuántos en algún momento se han escondido en su casa del cobrador, hermanos? ¿O se han escondido de alguna vecina, vecino? ¿Alguien se ha escondido? ¿O alguien se ha escondido, hermanos, para comer algo que no deben? Sí, dice la hermana luego. Aquellos que su familia los están cuidando porque, no sé, tienen diabetes o hipertensión, algo, y que se tienen que cuidar su alimentación, y para que no le diga nada el esposo, la esposa o los hijos, se han escondido por ahí para comerse el pastelito, algo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando, hermanos? De esconderse, ¿sí? ¿O no? ¿Los hijos se han escondido alguna vez de sus padres? Mira, Víctor luego así. Castigo. Huir, hermanos, huir, salir corriendo. ¿Alguien lo ha perseguido un perro? Como decimos la frase, patas, ¿para qué las quiero? ¿Para qué son? ¿Alguien ha corrido así, huir porque el perro viene detrás? ¿Les ha pasado? Salir corriendo por algo, hermanos, o salir corriendo porque quieren llegar rápido al baño. Estas dos palabras, hermanos, yo creo que entendemos muy bien su significado por experiencia propia. Y hoy quiero hablar de este tema. Es algo que Dios, en un tiempo que teníamos aquí, en el tiempo creo que fue de las damas, Dios me habló esta frase que tenía que compartirla con la iglesia. Así que, hermano, reciba esta palabra de parte de Dios y no sea generoso, como siempre digo, y no se lo dé a su hermano. Tómelo para sí, ¿verdad? Este tema. Y, hermano, el enfoque de esta predicación es escondernos de qué o de quién. En esta predicación quiero hablar acerca de cómo el hombre quiere esconderse de Dios. Y hay algo que nos hace escondernos de Dios, hermano. Yo creo que todos sabemos. ¿Por qué el hombre se esconde de Dios? Y hay una cosa por la cual el hombre se esconde de la presencia de Dios, y eso es el pecado. El pecado. ¿Qué es, hermano, lo que nos hace escondernos de Dios?
el pecado. Mire, nos escondemos de Dios por el pecado que cometimos o el que estamos cometiendo. Mire, vamos a un pasaje que ustedes lo conoce de manera perfecta, aunque nunca haya leído la Biblia, usted lo conoce. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 9, vamos a leerlo, este pasaje. Y usted ya sabe de quién vamos a hablar, de Adán y de Eva. Los primeros hombres, el hombre que Dios formó a su imagen y semejanza, Adán y Eva. Dice la palabra de Dios en Génesis 3, versículo 1 al 9. Y ponga mucha atención en esta escritura para ver por qué se escondió Adán y Eva de Dios. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y diga conmigo esto, hermanos, el hombre y su mujer, ¿qué? ¿Qué más? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Mire, Adán y Eva, hermanos, Dios les había dicho que no comieran del árbol del bien y del mal. Dios les había dado este mandato a Adán y a Eva, hermano. De todos los árboles podían comer, menos de este árbol que Dios les había indicado que no lo hicieran. Porque el día que de él comieran iban a morir de manera espiritual, como lo dice la palabra. Y ellos, hermano, cayeron en el pecado, desobedecieron a Dios, y llega el momento en que sus ojos fueron abiertos, no que estuvieran ciegos, sino que ya tuvieron una conciencia del bien y del mal por causa del pecado. El hombre era inocente, hermanos, pero cuando peca, sus ojos son abiertos al bien y al mal, y ellos desobedecen a Dios, hermano, y al pecar, el hombre y la mujer lo que hacen es esconderse de Dios. Se escondieron de Dios por causa de que le habían desobedecido, por causa de que habían pecado en contra de Dios. Habían fallado a Dios, hermano, Adán y Eva, y estaban escondidos, estaban avergonzados, les daba vergüenza su desnudez, porque mire, delante de la presencia de Dios, usted y yo estamos, metafóricamente hablando, desnudos. ¿Por qué? Porque Él nos ve tal cual somos. Y Adán y Eva estaban escondidos tratando de ocultar su pecado, hermano. Estaban tratando de ocultarse de Dios, tratando de no ser confrontados con su pecado. Mire, aquí la palabra esconder en el hebreo, aquí en Génesis. Ya me escuché por ahí. En el hebreo es la palabra Javá con J, que significa esconder en secreto.
Esconderse en secreto, hermano, significa encubrir, no cubrir, es encubrir. Esta palabra encubrir nos habla de ocultar una cosa, nos habla de contribuir para que el responsable de un delito, de un pecado, no sea descubierto. Cuando encubres algo, no quieres que se sepa. No quieres que se sepa que eres responsable de ese pecado. Ese es el significado de esconder. Es esconder en secreto, encubrir, apagar, endurecer. Me pregunto este día, hermanos, si yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿el hombre se puede esconder de Dios? Claro que no, hermanos. No podemos escondernos de Dios. Pero Adán y Eva trataron de esconderse de Dios por causa de su pecado. Pero miren el versículo 9, Dios lo que les dice. Dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, repite esa pregunta que el Señor les hace. ¿Qué les dijo, hermanos? ¿Dónde estás tú? Porque Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva. Que tuvo que ir como a las escondidas, ¿verdad? No, Dios sabía dónde estaba. Pero Dios le hace esta pregunta a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Y fíjese que esta palabra ¿dónde? Me llamó mucho la atención en el hebreo porque no nada más dice dónde, sino que también implica un ¿cómo estás? ¿En qué condición estás, Adán y Eva? ¿Cómo estás? Es algo tremendo, hermanos, la palabra de nuestro Dios, lo que nos enseña a través de este pasaje. Dios le estaba hablando a Adán y a Eva, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo estás? Y Dios ahorita, hermano, nos está preguntando como iglesia, de manera personal, de manera individual, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué condición espiritual te encuentras? ¿Cómo estás delante de Dios? No porque Dios no supiera cómo estaba Adán y Eva, no porque Dios no sepa cómo estás tú, cómo estoy yo. Dios lo sabe, pero Dios quiere llevarnos a confrontarnos con su palabra, con su presencia. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Cómo estás delante de Dios, hermano? Mire, Dios, con esta pregunta, ¿dónde estás? A la vez veo el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios le había dado vida a Adán y a Eva, hermano. Dios fue el que lo formó y de la costilla del hombre hizo a la mujer y Dios sopló aliento de vida. Él les dio la vida. Él te dio la vida a ti y a mí, hermano. Nuestra vida le pertenece a Él. Él le dio la vida a Adán y a Eva. Él lo hizo a su imagen y semejanza. Tenía todo para obedecerle, tenemos todo para obedecer a Dios porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, hermano. Dios le decía a Adán con esto, yo te he provisto de todo lo que necesitas para vivir. No tenías por qué recurrir a la desobediencia. Te he dado todo lo que tienes y Dios te dice hoy este día, yo te he dado la vida. Yo te he dado lo que tienes. Yo te he dado la familia, los hijos, el dinero que puedes disfrutar, la casa que puedes tener. Todo, hermano, Dios te lo ha dado. Dios nos lo ha dado y nos ha pedido una sola cosa, que vivamos para Él. Dios le con esta pregunta, hermano, ¿dónde estás tú, Adán, Eva? ¿Dónde estás? Dios estaba buscando una cosa, hermanos, confesión y arrepentimiento de Adán y de Eva.
confesión y arrepentimiento, sin la cual el hombre no puede ser salvo. Mire lo que dice Proverbios 28:13, hermanos. Vamos a abrir la palabra. Y deje que el Espíritu Santo obre en este día en su corazón. Porque Él te ha visto, hermano. No te puedes esconder de Dios. No me puedo esconder de Dios. Queremos a veces jugar con Dios a las escondidas y eso no funciona, hermano. Mira, te puedes esconder de tu esposo, te puedes esconder de tu esposa, te puedes esconder de tus padres a los hijos. Pero Dios sabe dónde estás y cómo estás. Mire, Proverbios 28:13 lo que dice. Dice la palabra, el que encubre, fíjese la palabra que usa, encubrir nuevamente. Muy interesante la palabra, es como nos va llevando en este tema, hermano. Porque Adán y Eva se escondieron, encubrieron, quisieron encubrir su pecado. Pero aquí el versículo dice, el que encubre, o sea, el que guarda el secreto de su pecado, sus pecados, dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? Luego decimos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no siento a Dios? Porque tantas preguntas que a veces tenemos, hermanos, y muchas de las veces es porque estamos encubriendo nuestros pecados. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que, ¿qué? Fíjese, dos cosas muy importantes que pide Dios. ¿Qué pide Dios? Mas el que los confiesa, los habla con Dios, ¿y qué más? Y se aparta, habla de un arrepentimiento, no nada más que aquí por emoción tú le digas, Señor, perdóname, y regresas a tu casa y lo vuelves a hacer. No hubo arrepentimiento, hubo remordimiento, como pasó con Judas, hubo remordimiento por lo que hizo, mas no se arrepintió. Y a muchos cristianos a veces así les pasa. Hay remordimiento en el momento, pero no hay un arrepentimiento que lo dejes de hacer, hermano. Y esas dos cosas son lo que implica este texto. Dice, mas el que lo confiesa el pecado, el que lo habla con Dios, el que le pide perdón a Dios, dice, y se aparta, se arrepiente de sus pecados, este hombre, esta mujer va a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuántos necesitamos la misericordia de Dios, hermano? Nunca, hermano, nos va a beneficiar encubrir el pecado. Nunca nos va a beneficiar escondernos de Dios, porque no podemos hacerlo. Y Dios me decía nada más esta frase, no te escondas de mi presencia. No te escondas de Dios. No encubras tu pecado. No te va a beneficiar, hermano, para nada. Para nada va a beneficiar ni tu vida, ni tu familia, ni nada de lo que hagas, porque la palabra es real, es viva, es eficaz, y lo que Dios dice, hermanos, Él no se retracta de nada. Entonces, hay otro texto que en San Juan 1:9, primera de Juan 1:9, que lo he dicho en otras predicaciones, dice este pasaje, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si nos arrepentimos, Él nos limpia de todo ese pecado, hermano. Podemos decir qué ingenuo Adán y Eva, que trató de esconderse de Dios cuando no se puede. Pero el hombre moderno, actual, ahorita en la actualidad,
El hombre y la mujer está tratando de esconderse de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios dice, ¿en dónde se trataron de esconder Adán y Eva, hermano? ¿En qué se trataron de esconderse? Dice la Escritura que en los árboles del huerto, ahí en la lectura que vimos en Génesis 3, en el versículo 8, casi al final, dice que se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Digo, se hubieran escondido en una cueva o algo más, ¿verdad? O a lo mejor eran unos árboles muy frondosos y no se veían. Pero mire, el hombre, así actuamos, hermano, tratando de escondernos de Dios. Se trataron de esconder detrás de esos árboles, diciendo, pues así Dios no nos va a ver. Porque ellos antes tenían una comunicación libre con Dios, hermano, pero al pecado, cuando vino el pecado, esa comunión se rompió por causa del pecado. Y dice que se escondieron detrás de los árboles. Y hoy, hermanos, los árboles, los escondites del hombre son muchos y muy variados, detrás de los cuales a veces nos escondemos como excusas para seguir pecando. Adán y Eva encontraron estos árboles y ahorita en la actualidad encontramos muchas excusas detrás de las cuales ponernos para escondernos de Dios y seguir en el pecado. Decir, es que yo pequé y mire, nada más puse como 5 o 6, se las voy a dar rápidamente. Los árboles o escondites, hermanos, uno de los que encontramos mucho es echarle la culpa a otro. Yo pequé o estoy pecando por la culpa de fulanito. Y le echamos la culpa, no sé, al papá, es que yo pequé porque mi mamá, no, mi mamá es tremenda, me hace pecar, me hace esto, lo otro. O le echamos la culpa, ¿a quién le gusta? ¿A quién le echa la culpa el hombre o la mujer? ¿A quién le echan la culpa, hermanos? ¿A quién? A la esposa. A los amigos. No, es que yo pequé porque fulanito me hizo pecar. Le echamos la culpa a otro. Es nuestro árbol ahí para excusarnos delante de Dios y decir, escondernos y decir, no, es que yo pequé por culpa de mi amigo, es que no, hombre. Ese árbol no funciona. Echarle la culpa a otro, hermanos. No, es que yo pequé porque no, Manuel no me enseñó bien. Los jóvenes, ¿verdad? No, si Manuel me hubiera dicho antes. O las damas, le echamos la culpa a Mari porque no nos enseñó. Le echamos la culpa a otros, hermanos, porque estamos pecando o porque pecamos. O el escondite, el árbol de así soy, así me hizo Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Han escuchado eso? Es que así soy. Es que ¿por qué echaste mentiras? ¿O por qué te enojaste? ¿O por qué gritaste? Es que, pues así soy. ¿Qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Alguien ha usado esa frase? Bien sincero, ¿verdad? Sí. Así soy. Dios me hizo así. No, Dios no nos hizo así, hermanos. Es causa del pecado. Y tenemos que cambiar. Dios no está de acuerdo en eso. No podemos seguir escondiéndonos detrás de ese árbol, hermanos. O está el otro árbol donde dicen, es que todos lo hacen. Todos es lo que están haciendo ahorita. Esa es la moda. Si hasta los cristianos lo hacen. Conozco a los cristianos de no sé dónde y mira, lo hacen. Es lo de moda. ¿Por qué no hacerlo? Todos lo hacen. Y ya nos sentimos hasta menos culpables, ¿verdad? Porque como todos lo hacen, pues ya yo me siento menos pecador. Porque todos lo hacen. Y nos escudamos en eso. También otro escudo, otro escondite que tenemos es el compararnos, el decir,
pues yo no soy tan malo ¿como quién? No, es que yo no soy tan mala como la hermana Lucy. Pobrecita. Es que yo no soy, mire, sí, yo hice eso, pero no, lo mío nada que ver, lo mío fue bien leve comparado con lo que hace Víctor, no, hombre. No, lo mío es así, chiquito, no, lo malo que hace Víctor. No, lo malo que hace Monse, no, hombre. No, lo mío no es nada. ¿Cuántos hemos hecho eso, hermanos? No, hermana, no, la hermana Mili, yo, nada que ver. Y nos comparamos y es nuestro escondite para pecar delante de Dios, hermano. O también usamos el del ejemplo. Es que aquellos que tienen que ser ejemplo para mí no me lo están dando. Entonces, ¿cómo me van a acusar a alguien? Si mi papá, debe ser ejemplo para mí, no lo es. O mi mamá, que debe ser ejemplo, los hijos luego, ¿verdad? Ay, sí, mi mamá, que debe ser ejemplo, no lo hace, no esto, no lo otro, pues yo, ¿por qué lo voy a hacer? Y nos escudamos, nos escondemos bajo de esos árboles que creemos que nos pueden esconder de Dios y zafarnos de la responsabilidad, hermanos. Pero la palabra y la presencia de Dios nos hacen ver nuestra condición, hermano. Adán y Eva se pudieron esconder en el árbol más frondoso, más grande, que a lo mejor los tapaba de otras personas, pero de Dios no pudieron esconderse, hermano. Y quiero recalcar esto. Recalcar que no podemos escondernos de Dios. Dile ahí a un hermano, no te puedes esconder de Dios, hermano. No te puedes esconder de Dios. Y los papás aprovechen, de mí puedes, pero de Dios, de Dios no. Mire, ni poniendo distancia vamos a podernos escondernos de Dios. A veces decimos, no, pues es que si no voy a la iglesia, pues ya, no me siento tan mal. O si no hablo con la hermana Mari, ya no me siento tan mal. O si y como que tratamos de poner distancia y que ya Dios está por allá y yo ando acá haciendo lo mío y ya me escondí de Dios. No, déjame decirte que no. Y mira lo que dice la Biblia en el Salmo 139, 7. Un salmo muy conocido. Salmo 139, 7. Fíjate lo que dice, hermano. Dice, Salmo 139, 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde, hermanos? ¿Dónde nos podemos ir de Dios? Dice, ¿y a dónde huiré de qué? De tu presencia, se pregunta el salmista. Si subiere a los cielos, aunque te vayas allá a la luna, y aunque un día puedas llegar a Marte, que nunca va a llegar el hombre a otros planetas, dice la Biblia. Pero aunque te vayas a la luna, a lo más alto, dice la palabra de Dios, si subiera a los cielos, ¿qué dice? Ahí estás tú. Si en el Seol, o sea, lo más profundo, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, de un extremo, de donde sale el sol, y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, pongas distancia según nosotros, aunque pongamos distancia, hermanos, Dios está en todas partes. Cuando pecaste, cuando hiciste ese pecado, ahí estaba Dios. ¿Sabías eso, hermano? Cuando estabas haciendo eso supuestamente a escondidas, ¿sabes que los ojos de Dios ahí estaban?
Ahí estaba Dios. Déjame decirte que ni la oscuridad nos hará escondernos de Dios. Porque en la noche, hermanos, es cuando más se tiende a hacer lo malo, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando se roban, cuando asaltan, cuando hacen lo malo? ¿Por qué? Porque en la noche de nosotros pueden encubrirse las cosas malas, pero de Dios ni la noche, ni la oscuridad. O sea, ni aunque lo hagas muy secreto, según tú, que nadie lo sabe, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el pastor, ni tu líder, ni tu familia, ni nadie. Déjame decirte que hay alguien que sí lo sabe. Y ese es Dios. Porque ni la oscuridad, aunque lo hayas hecho en la noche más oscura, dice la Biblia ahí mismo en el versículo que seguimos leyendo, el Salmo 139, 11, dice, y si dijeres ciertamente, ¿qué dice el salmista? Las tinieblas me encubrirán. Aún la noche, ¿qué dice? Resplandecerá alrededor de mí. ¡Qué tremendo! En la oscuridad, la luz de Dios hace resplandecer. Aún en las tinieblas, no, fíjese cómo usan mucho la palabra encubrir. Recuerde lo que estamos viendo, dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo hagas en el día, en la noche, a la madrugada, ahí estaba alguien, estaba Dios. Ahora, déjame decirte, hermano, que el secreto no durará para siempre. Si no lo confiesas, no te arrepientes y tú eres un hijo de Dios, Dios va a tratar contigo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4:13. Recuerden que Dios está hablando, no te escondas. Y qué bueno es Dios, hermanos, porque cuando el hombre se esconde, Dios lo busca. Qué amor y qué paciencia de Dios. Hebreos 4:13 dice, quiero que lo tengamos los textos porque es muy importante que entendamos este tema, hermano. Dice la palabra Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, ¿qué dice? Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, no vamos a poder mantener esto oculto, hermanos. Dios ve el corazón, Dios ve, Dios conoce, y Él quiere que no nos escondamos de Él. Mire Jeremías 23, 23 y 24, en el Antiguo Testamento. Jeremías 23, 23 y 24. Que la palabra de Dios obre hoy en este día en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Mi oración es que la palabra de Dios, bueno, y la palabra también lo dice, que su palabra no vuelva vacía, sino que haga aquello para lo cual Dios lo está hablando esta mañana. Dice Jeremías 23, 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, así te vayas, hay un pasaje donde dice, mire, si te vas a lo más alto, de allá te voy a traer. De allá te voy a traer. Nuestro Padre. No hay lugar donde te puedas esconder de Dios, porque Él lo llena todo, como dice la Escritura.
Jeremías 16, 17, hermanos. Dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Hay otro pasaje, por último, quiero leerlo también. A ver si lo encuentran. Amós. Es un libro ahí un poquito difícil de encontrar. Está en el Antiguo Testamento. Amós. Amós capítulo 9, versículo 2 y 3. Aleluya. ¿Lo encontró, hermano? Amós. Amos. Encuentren, hermano. Amós 9:2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque subieren hasta el cielo, qué tremendo, hermano. De allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, que era un monte conocido para el pueblo de Dios, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. O sea que no hay lugar. Todos estos textos que estamos viendo es para decirte, hermano, que no podemos escondernos de Dios. Y a donde te vayas, aunque estés tratando de poner distancia entre Dios y tú, hermano, déjame decirte que no lo puedes hacer. Porque de donde te estés yendo, ahí, mira, Dios te va a jalar. No sé cómo lo vaya a hacer, pero Dios lo va a hacer, porque te ama. Y cuando el hombre se esconde de Dios, Dios lo busca. Precioso Dios, que no quiere que nos perdamos. Entonces, no nos escondamos de Dios, hermano. El hombre se esconde por pecado. Adán y Eva se escondieron por causa del pecado, pero Dios no se escondieron de Dios. Y Dios sabía su condición. Dios sabía dónde estaban, cómo estaban. Pero Él quería que Adán y Eva confesaran y se arrepintieran de su pecado. Y es lo que Dios hoy quiere de cada uno de nosotros. Confrontarnos hoy esta mañana y decirte, no te has escondido de mí. Yo te he visto. Confiesa y arrepiéntete, esas dos cosas. Vamos a pasar al punto de huir. ¿Qué Dios quiere hablar con esta palabra huir? Mire, la palabra huir aquí en el hebreo, primero le voy a decir la cita, no la hemos visto. Jonás, capítulo 1. Vamos a ver a este profeta, que ya todos sabemos que huyó, ¿verdad? Ahí por donde andaba, por Amós, sigue Abdías y luego Jonás. El punto de huir. Jonás, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 3. Tenga ahí la cita, hermano, siga con su vista, no se duerma, dice el versículo 1 al 3. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, ¿de qué? Jonás, dice el versículo 3,
Y Jonás se levantó para, ¿qué dice? A ver, díganlo fuerte, hermanos, para que se me despierte. Para huir de la presencia de Jehová. Para huir de la presencia de Jehová. Aquí la palabra huir significa escapar repentinamente, ahuyentar, apresurar, disparar. O sea, salió disparado Jonás. Huyó Jonás. Como dice su significado, escapó repentinamente. Dios le da un mandato a Jonás. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve, levántate y ve a dónde, a Nínive, a una ciudad. Le dice, ve a Nínive, y segunda cosa, dice, ve y pregona, o sea, ve y predícales que se arrepientan de sus pecados. ¿Y qué hizo Jonás, hermano? Huyó. Huyó Jonás, huyó de la presencia de Dios. Mire, normalmente la gente quiere acercarse a Dios, quiere buscar de Dios, quiere sentir a Dios, pero Jonás aquí, él quiso huir de la presencia de Dios, hermano. No quería, mire, Jonás estaba aquí huyendo de su responsabilidad. Dios le había dado un mandato que fuera y predicara, y Jonás, en lugar de cumplir esa orden de Dios, él huye y se va, dice, rumbo a Tarsis, que Tarsis en ese tiempo se pensaba que era la ciudad más lejana, los confines de la tierra, hasta allá. Entonces, ¿qué dijo Jonás? Me voy a ir lo más lejos que se pueda. Voy a huir al lugar más lejano para que Dios no me encuentre. Voy a huir de Dios. Y escapó repentinamente Jonás para no cumplir, hermanos, su responsabilidad delante de Dios. Estaba huyendo Jonás del plan de Dios, hermano. Estaba huyendo del propósito de Dios para su vida. Estaba huyendo Jonás del llamado de Dios que Dios le había hecho a él como profeta de Dios, para hablar la palabra de Dios, hermano. Jonás estaba huyendo de la misión que Dios le había hablado. Él estaba huyendo. Y muchos comentaristas dicen que Jonás no quería llevar a cabo esto, hermanos, porque Nínive era la capital del imperio asirio y era un enemigo del pueblo de Jonás. Entonces, dice, y en base al capítulo 4 de Jonás, dice que como Jonás conocía que Dios es misericordioso y que si el hombre se arrepiente, Dios perdona el pecado. Entonces Jonás dijo, no, yo no les predico. Se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Es una de las posibilidades y muy veraces puede ser, porque en el capítulo 4 Jonás le dice, es que yo sabía que tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia y que ibas a perdonar a este pueblo. Y se enojó Jonás. Entonces, estamos viendo, hermanos, que Jonás quería huir de la responsabilidad que él tenía delante de Dios. Él estaba huyendo de la presencia de Dios, escaparse y no hacer lo que tenía que hacer este profeta de Dios, hermano. Y mire, no sé cuántos de los que estamos aquí estamos huyendo de la presencia de Dios, como Jonás. Estamos huyendo de las responsabilidades que tenemos delante de Dios, hermanos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, y en el rol que estás desempeñando, sea padre, madre, hijo, pero estamos huyendo de las responsabilidades, del plan de Dios, del propósito de Dios, del llamado que Dios te ha hecho, hermano, hermana. Y hay muchas personas que están huyendo
de la presencia de Dios. Dios te ha hablado algo y no lo has hecho. Eso es estar huyendo de la presencia de Dios. Dios te ha encargado algo y no lo estás haciendo, estás huyendo de la presencia de Dios. Dios te ha dado una responsabilidad, talento, dones, y no lo estás haciendo o no lo estás cumpliendo como se debe de hacer, estás huyendo como Jonás de la presencia de Dios. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, y ver nuestras vidas. Si lo estamos haciendo, hermanos, a lo mejor Dios te habló algo y te ha dado miedo a hacerlo, eso es huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero hacer eso que Dios me mandó a hacer, como Jonás. Y mire, algo que tenemos que ver, hermanos, una de nuestras responsabilidades como hijos de Dios es orar a Dios, tener tiempo con Dios. Y muchos no lo están haciendo porque tu carne está huyendo de la presencia de Dios. Porque dígame sí o no, si inventamos 1000 cosas para no estar en la presencia de Dios, para no estar orando, para no hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer, y nos sobreocupamos en cosas y no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando, hermano? ¿O a nadie le pasa? Mire, nada más cheque cuánto tiempo pasa usted en el Facebook. ¿Cuánto tiempo pasa? No sé en qué otras redes sociales haya, ¿verdad? Yo no soy experta en eso, pero ¿cuánto tiempo pasas en eso, hermano? Y dices, no, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para servir a Dios. No tengo tiempo para hacer lo que Dios me dijo. No tengo tiempo para congregarme. Pero ¿cuánto tiempo pasas en eso, hermano? O chateando y hablando por WhatsApp o no sé. ¿Cuánto tiempo crees al día que inviertes? Piensa un momento. Calcúlale, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A ver. Los jovenazos, ¿cuánto tiempo pasan? 9 horas. Y está despierta 8. ¿Cuántas horas pasamos, no sé, limpiando la casa? Ay, todas bien trabajadoras, ¿verdad? Todo el día. A la torre. Mire, ¿cuánto tiempo pasamos ocupados, no sé, acomodando la casa? El café. ¿En el café cuánto tiempo pasan? Haciéndose el café. Porque es hacerse el café, pero la platicada y no sé qué tanto. Y si no lo tenemos presente a la persona, estamos ahí con ellos en videollamadas. ¿Cuánto tiempo? Nuestra carne quiere huir de la presencia de Dios, hermano. Porque decimos, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Los estudiantes de la escuela ministerial, ¿tienen que leer qué? ¿20 capítulos? Sí, ¿verdad? En la semana. Hasta en el baño cuando van. ¿Cuánto duran en el baño? ¿A poco no? No, y luego salen muy espirituales. No, es que, ay no, qué vergüenza llevar la Biblia al baño. No. Nuestra carne está huyendo, hermanos, de la presencia de Dios, de las responsabilidades que tenemos, porque a veces no pensamos que son nuestras responsabilidades y sí lo son. Y muy triste, pero es una realidad, hermano. Nunca había puesto yo atención ahí en el versículo 3 de Jonás 1:3, pero me llamó mucho la atención esto y ahorita en la mañana sí Dios me habló esto.
cuando dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y luego, ¿qué dice? Y pagando su pasaje para huir de la presencia de Dios. Y Dios me decía, esto, hermano, si quiero que lo tomen de parte de Dios. Pagó su boleto con dinero, como se había pagado en ese tiempo, monedas, especies, como sea. Pagó su boleto, fíjense, para huir de la presencia de Dios. Jonás pagó para que lo llevaran lejos de Dios. De los mismos recursos, me decía Dios, Él usó los recursos que yo le había dado para alejarse de mí. Qué tremendo, hermano. Porque la iglesia, usted y yo estamos usando los recursos que Dios nos ha dado para alejarnos de Dios. ¿Me explico, hermano? Quiero que eso quede claro porque fue algo que Dios me marcó ahorita en la mañana que estaba repasando nuevamente esto. Y Dios me hablaba, los recursos que yo les he provisto, así como Él le proveyó a Jonás los recursos. Y Él los usó para alejarse de Dios, de la presencia de Dios. Dice, mi iglesia, mis hijos, están usando los recursos que yo les di para alejarse de mi presencia. ¿Y qué son los recursos, las cosas que Dios nos ha dado? Mira, hermano, desde tu vida, tu cuerpo, el cuerpo que tenemos, el poder movernos, el tener vida. ¿Quién te lo ha dado, hermano? Aunque ahorita se usa mucho la frase, mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero. No se deje enganchar por esas frases, hermanos, que son satánicas, son nuestra vida, nuestro cuerpo y todo le pertenece a Dios. ¿Qué estás haciendo con ese recurso precioso que Dios te ha dado? Porque Dios te lo ha dado, hermano. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo que te está alejando de la presencia de Dios, como Jonás? ¿Qué estás haciendo con tus ojos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con ese cuerpo que Dios lo diseñó de manera perfecta? Y dice Efesios que hemos sido creados para buenas, ¿qué? ¿Se lo saben? ¿Buenas qué? Obras. Dios nos ha dado el cuerpo. ¿Qué más nos ha dado Dios, hermano? Son infinidad de cosas. Pero Él me hablaba eso, el cuerpo, el trabajo. ¿A cuánto Dios les ha provisto trabajo? ¿Y lo estás usando para alejarte de Dios? Es un recurso que Dios te ha dado. Pero Dios me decía, muchos lo están usando para alejarse de mí, de mi presencia. Cuando a lo mejor en tu trabajo nada más son 8 horas y no sé, tú te inventas más cosas para hacer. ¿Por qué? Y te estás alejando de la presencia de Dios, del llamado de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios para tu vida, hermano. Es algo muy fuerte esto. Porque en el momento que Dios quiere, hermano, Dios nos quita todo. Porque eso nos está alejando de su presencia. El dinero Dios nos lo ha dado. Pero ¿a cuánto nos está alejando de la presencia de Dios? Del propósito de Dios. El estudio, la familia, todo lo que Dios te ha dado, hermano, piensa ahorita. Y si lo estás usando para alejarte de la presencia de Dios y de tus responsabilidades delante de Dios. No solamente es el orar, el leer, el congregarte, el hablar de Cristo a otras personas. Es tu responsabilidad como padre, como madre, tu responsabilidad como hijo, como estudiante. Estamos huyendo de la presencia de Dios, utilizando los mismos recursos que Dios te ha provisto. Y mire, Dios nos ama y Dios amaba a Jonás. Y Él preparó una tormenta para enderezar el corazón de Jonás. Tal vez la tormenta que estás pasando o que has pasado o estás viviendo, no que sea Satanás, es Dios que preparó esa tormenta para enderezar tu corazón,
porque te estás alejando de las responsabilidades que tienes delante de Dios, del llamado que Dios tiene, que Dios te ha hecho, hermano. Probablemente esa tormenta que estás viviendo es porque tu corazón se desvió del llamado de Dios, del propósito de Dios, de lo que Dios te habló que hicieras y no lo has hecho. Y Dios va a seguir tratando. Y esa tormenta no se va a acabar hasta que tú te arrepientas y hagas lo que tienes que hacer. Dios trajo esa tormenta, fue echado Jonás a la mar, ustedes ya saben la historia. Y dice que Dios preparó ¿qué? También un gran pez. Jonás cayó al mar, aún ahí él no clamaba a Dios. Dice, Dios preparó un gran pez y lo tragó ese pez a Jonás. Imagínese dentro del pez Jonás, hermano. Él pensaba que ya estaba muerto, lee ahí Jonás y de ahí se ve lo que estaba viviendo en el capítulo 2 dentro del pez, las algas en él, imagínense los jugos gástricos del pez, o sea, dentro del pez lo que estaba viviendo Jonás. Todo porque por estar huyendo de la presencia de Dios, de su responsabilidad, hermano. Probablemente estés dentro de un gran pez sofocado, pero medita y si el Espíritu de Dios está hablando, o sea, de que estás huyendo, que no has hecho caso a la voz de Dios. Porque mire, Dios nos habla y a veces nos habla una sola vez y hay que obedecerle y hay que hacerlo, hermano. Y Dios no va a cambiar, ni esperemos que nos diga otra palabra, porque ya Dios te dijo. Y a veces estamos, Señor, es que, ¿a qué quieres que haga? Mira, ¿por qué estoy pasando esto, lo otro? Y Dios, mire, Jonás dentro del pez no tenía quien lo aconsejara, ni quien orara ahí por él. Estaba solo ahí en esa situación. Y a veces Dios permite eso, que te sientas solo de tal manera que nomás te quede clamar a Dios. Y Jonás fue donde clamó a Dios. Y el Señor le permitió, pero no pudo huir de la responsabilidad. Mire, si hubiera hecho caso a la primera, se hubiera evitado tantas cosas. La tormenta, el pez, todo. ¿Por qué? Porque Dios va y lo lleva a que predique ¿a dónde? A Nínive. De lo que estás huyendo, de la presencia de Dios, vas a volver, hermano. No dudes de hacer lo correcto delante de Dios. No huyas de hacer lo correcto delante de Dios. Todos ustedes en un momento han huido de la presencia de Dios. Hemos huido de la presencia de Dios. Y hoy es día, hermano, para arrepentirnos, para clamar a Dios por su misericordia. Porque hay muchos que están huyendo de su responsabilidad, de su llamado de Dios para ustedes. Y Dios no te va a dejar, hermano. Y puedes decir, es que esta tormenta ya duró mucho, pues examina tu vida y pídele a Dios. Porque probablemente sea que estás huyendo del propósito de Dios, de la responsabilidad de predicar, de hablar, de enseñar. Yo no sé lo que Dios te haya hablado, hermanos. Pero hoy es el día de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo no me quiero esconder. Piensa ahorita, yo te pregunto, no levantes la mano, pero ¿cuántos ahorita están viviendo una vida oculta, supuestamente, a Dios? Estás en pecado y no lo has confesado ni te has arrepentido. Hoy es el día, hermano. Y Dios te dice, no te escondas más. Yo te he visto. Cuando tú estabas haciendo ahí eso, yo ahí estaba. Hoy es día, hermano, para confesar y arrepentirnos, apartarnos de eso. No vuelvas más a hacer el pecado. Busca a Dios. Y segundo, hermanos, no huyas de Dios, de la presencia de Dios. Mucho menos uses los recursos
que son de Dios, que Dios te ha provisto para alejarte de Dios. Cumple con tu responsabilidad y no huyas más de Dios. Cuando el hombre, les digo, cuando el hombre se esconde de Dios, Dios lo busca y Dios te está buscando. Qué amor de Padre, qué amor de Dios, qué paciencia de Dios para buscarte a ti y a mi hermano. Y hoy Dios está buscando gente que se está escondiendo y hoy te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Hoy Dios te está buscando. Cuando el hombre huye como Jonás, Dios a veces permite tormentas para que regresen y hagan lo que tienen que hacer. Así que hoy yo te invito, hermano, que nos pongamos de pie y espero haber sido claro en esta palabra. Esconder, huir. No te escondas. Si estás pecando, no te escondas. Hoy es el día de confesar delante de Dios y arrepentirte. Porque eso no te va a beneficiar ni te va a prosperar. Y la segunda, no huyas del llamado de Dios. No huyas de la presencia de Dios y mucho menos usando recursos que Dios te ha dado. Amén. Así que yo te invito, hermano, que pasemos al altar aquí. Si te quieres traer una silla, postrar, hincar, parado. Pero vengamos a Dios, hermano, porque si es algo que Dios está hablando es porque lo hay. Hay gente que se está escondiendo de Dios, que está en pecado y que necesita hoy arrepentirse. Pero también hay gente que ha estado huyendo de la presencia de Dios, no haciendo como debe hacer las cosas para Dios. Y a lo mejor te digo, estás en una tormenta y hoy es tiempo de decirle, Señor, hoy entiendo que esto que estoy viviendo es porque he sido negligente. He huido de tu presencia, he huido como Jonás, de no hacer lo que me llamaste a hacer. Así que vamos a pasar aquí al altar y tú habla con Dios, hermano, lo que tú tengas que hablar con Dios. Pero aprovecha hoy este día porque es lo que Dios está hablando a la iglesia. Amén. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, he dado tu palabra, Señor, este día. Y yo confío en el poder de tu palabra, Dios. La hemos leído. Se ha explicado, Señor, el mensaje que tú has hablado. Toca, mi Dios, los corazones, aquellos corazones, Espíritu Santo, que tú estás redarguyendo, que saben que se han ocultado se han ocultado para hacer cosas que no están bien. Para cometer pecado, Dios. Que no nos escondamos más. Porque esos árboles no van a encubrir nuestro pecado. Solo tu perdón puede cubrir y limpiar nuestro pecado. Hermano, yo te invito que hoy vengas y confieses a Dios tu pecado y te arrepientas. Ya no te escondas más de Dios. Él te está buscando hoy. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. A Zaqueo le dijo que descendiera de ese árbol porque también era un pecador. Hoy Dios te dice, desciende de ese árbol. Desciende de ese árbol. En aquel entonces fue Zaqueo. Hoy, ¿quién es? ¿Qué hombre o qué mujer? Dios está diciéndole, desciende de ese árbol. Desciende hoy de ese árbol. Saca de tu escondite tu vida y dile, Señor, perdóname. Yo sé que no me puedo esconder de ti y hoy vengo arrepentido a pedirte perdón. Hoy yo te invito que vengas al altar y que le digas, Señor, perdóname, perdóname. Se lo has podido ocultar a todo mundo, se lo has podido ocultar a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a la gente de la iglesia, pero a Dios no se lo has escondido. Y hoy Dios está aquí buscándote para perdonar tu pecado, para restaurar tu vida y para decirte que el largo camino te resta para servirle a Él. Ven hoy, hermano, no hagas caso omiso a esta palabra, porque es palabra que Dios está hablando en este tiempo a la iglesia.
Ya no es tiempo de jugar al cristiano, ya no es tiempo de que vivas detrás de un árbol, es tiempo de que te arrepientas de ese pecado, es tiempo de que abras tu corazón a Dios y le digas: Señor, lávame con tu sangre preciosa, purifica mi vida, hazme de nuevo, Señor, este día. Sí, Espíritu Santo, toca corazones, redarguye de pecado. Hay personas que se sienten, Señor, que nunca te han fallado, pero tú ves el corazón. Tú ves el corazón hoy este día. Que haya arrepentimiento, que haya confesión de pecados hoy este día, Señor. Pero también hay un segundo llamado que Dios está haciendo para aquellos que han huido, aquellos que están huyendo de su responsabilidad delante de Dios. Esa tormenta que has estado viviendo, esa situación sofocante, ha sido porque te has alejado de la presencia de Dios como Jonás, huyendo de tu responsabilidad, huyendo de tu llamado, huyendo de la actitud que debe tener un hijo de Dios, huyendo del propósito de Dios, huyendo de la misión que Dios te ha dado, hermano, hermana. Hoy es día de venir a Dios y decirle: ya no quiero huir más, ya no quiero huir más, ya no quiero huir más. Señor, clama por misericordia de Dios, clama por misericordia de Dios, hermano, como clamó Jonás en el vientre de ese gran pez. Y él clamó a Dios por misericordia. Hoy clama a Dios y vuelve a Él. Y dile: Señor, me arrepiento, no me puedo esconder, no puedo huir de tu presencia. Porque si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera lo más escondido en la oscuridad, ahí estás tú, ahí me miras tú, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo hago una invitación, hermano, que pase esa persona que el Espíritu Santo está hablando. Para arrepentimiento y para aquellos que se han alejado de la presencia de Dios. Aleluya, aleluya. Sé tú obrando, Señor, sé tú obrando, Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por ser un Dios tan paciente, tan misericordioso. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias. Cómo extiendes tu misericordia, cómo extiendes tu paciencia. Gracias, Señor, gracias. Bendito Dios, bendito tú eres. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, obra hasta lo más profundo del corazón, del alma. Y que esta palabra, Señor, dé fruto en cada corazón, en cada vida hoy, en este día. Espíritu Santo, obra, Espíritu de Dios. Que hagamos a un lado, Dios, y que no usemos lo que tú nos has dado, Dios, para alejarnos, sino para acercarnos más a tu propósito, a tus planes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Bendice, Señor, bendice a mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús. Tu presencia sea obrando, bendiciendo su vida hoy este día. Oh, aleluya, aleluya. Yo te invito a que te rindas delante de Dios, hermano. Que rindas tu vida hoy este día. Que rindas tu vida hoy este día. Si hay enojo en tu vida como Jonás, pídele perdón a Dios. Ese enojo que hay en tu vida, dile: Señor, perdóname. Ya no quiero estar así, Señor. Perdóname, Dios. Lávame hoy este día. Aleluya, rindámonos delante de la presencia de Dios hoy este día, hermano.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Eres digno de adoración. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, seas tú obrando, Señor, tocando corazones, tocando vidas hoy este día. Que nos rindamos delante de tu presencia. Porque tú Aleluya, aleluya. Que nos rindamos ante ti. Rendimos nuestra vida, rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos a ti, Señor. una ofrenda de amor seré para ti. Para Aleluya, aleluya. ¿Cuántos quieren rendirse hoy a Dios, hermano? Venir a sus pies hoy aquí al altar. Yo te invito a que vengas y rindas tu vida hoy aquí, iglesia. Que te postres, si puedes hacerlo, híncate delante de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos ser llenos de Él. Necesitamos salir y bajar de ese árbol y decirle: Señor, aquí estoy, me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Quién más, hermano, quiere hoy rendirse al Señor? ¿Quién más quiere hacerlo hoy este día? Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Dios está aquí, Dios está aquí. Agradécele a Dios, hermano, su misericordia. Agradécele a Dios su paciencia contigo. Agradécele a Dios que te esté buscando todavía, que te esté dando la oportunidad todavía de hacer lo que Él te ha llamado a hacer y que has dejado. Rindámonos delante de Dios, Él está aquí. Joven, adolescente, yo te invito a que dobles tus rodillas. Tienes que tener esa experiencia con Dios, de humillarte delante de Dios. Yo voy a pedir a los músicos si pueden pasar a postrarse. Mi esposo si puede tocar. Vamos a rendirnos delante de Dios. Y yo creo que más los músicos todavía necesitamos más de Dios, ¿verdad? Rendirnos a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Dile: Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Dios. Dile: aquí estoy. Nada más dile: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Haz de mi vida lo que tú quieras, Señor. Aleluya. Si pueden hincarse, háganlo, hermanos. Yo sé que hay personas que no pueden, pero aquellos que pueden, háganlo. Háganlo hoy, este día, delante de Dios. Si nunca lo has hecho, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para venir y rendirnos ante Dios. Hoy es el día para hacerlo. Ora a Dios, levanta tu voz ahí. Lo que Dios haya hablado hoy a tu vida. Yo sé que Dios habló a tu vida. Yo sé que Dios redarguyó. Yo sé que el Espíritu de Dios está obrando. Hoy venimos como iglesia delante de ti, Padre. Hoy venimos como iglesia. Yo presento a tu pueblo y este día delante de ti, Padre. A toda mujer, a todo varón, a todo joven, todo adolescente, todo niño.
Hoy, Señor, los presento ante ti, mi Dios, para que tú hables, para que tú trates, para que tú hagas lo que tengas que hacer en cada vida. Pero que te amemos. Que tú seas prioridad, Dios, en el corazón, en el alma. Más importante que tú, mi Dios, porque cuando te ponemos a ti en primer lugar, todo lo demás va a ser añadido, tus bendiciones. Tú prosperarás al justo, Señor, en su alma. No habrá soledad, no habrá vacío, porque tú prosperas el alma del justo. Y prosperas no solamente en el alma, en el corazón, sino aún, Señor, en lo material. Tú traes prosperidad al justo, porque te ha puesto a ti en primer lugar, antes que todo. Habla con Dios, ama, lo que tengas que hablar. Hoy este día es el día para presentarnos delante de Dios. Hoy es el día para pedirle perdón a Dios, para confesar ese pecado, para arrepentirnos, para decirle: Señor, aquí está mi vida, usa mi vida, Señor. Dios quiere darte esa unción especial hoy este día, hermano, hermana, para que tú le sirvas. Así como Jonás, su profeta, Dios te va a usar a ti y Él quiere ungirte hoy esta tarde con su presencia. Dile: Dios, lléname de ti, yo te necesito. Necesito que esta carne mengue y que el Espíritu sea más que mi carne. Ya no quiero huir de tu presencia haciendo las cosas que me alejan de ti, sino haciendo las cosas que me acercan más y más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la unción de tu Espíritu Santo sea obrando en el corazón, en el alma de aquellos, Señor, que están hoy buscándote con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Que hoy tu Espíritu Santo llene los corazones, las vidas. Hoy estamos aquí, Dios. Aquí estamos, Padre, aquí estamos. Y no sabemos qué nos depara el mañana. No sabemos aún y cuántos años más vamos a vivir. Pero lo que sí sabemos es que tenemos seguridad en ti, Señor. Tenemos seguridad en ti. Toca, toca, Espíritu Santo. Toca el corazón, el alma. Aún aquel que se ha endurecido por el pecado, sea tocado por el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Hoy, mi Dios, toca y trata, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Alaba a Dios, alaba al Señor, alaba al Señor, hermano. La unción fresca de su Espíritu Santo obrando hoy en este lugar, llenando tu vida. Dile: Señor, lléname de ti, yo te necesito. Pídele perdón si has usado sus recursos para alejarte de Dios en lugar de acercarte más a Dios. Sí, Señor, obra y habla cada vida, cada corazón. Pídele perdón, hermano, hermana. Si estabas en adulterio, pídele perdón. Pídele perdón a Dios. Dios sabe quién es esa persona. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Confiesa tu pecado y apártate de él. Apártate del pecado. Ora, alaba y abaca. Oh Dios, Dios está hablando a tu corazón. Oh, tu unción, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor.
habla el corazón a la vida. En el nombre de Jesús, que haya corazones rendidos hoy a ti y llenos de tu presencia, que cuando llenos de tu Espíritu Santo, Señor. nada puedo En el nombre de Jesús, clama a Dios, hermano. Ora a Dios. Llénate de su presencia. ¿Cuánto le necesitamos, iglesia? Necesitamos la llenura de su Espíritu. Lo necesitamos a Él. Necesitamos su presencia. Te necesitamos a ti. ¿Cuánto te necesitamos? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Seas tú poniendo tu mano sobre cada uno de los que están aquí. Seas tú poniendo tu mano, tocando, liberando, sanando hoy este día. En el nombre de Jesús, manifiesta tu gracia, manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor, hoy este día. puedo esconder. Manifiesta tu gloria hoy este día sobre corazones, sobre vidas y corazones, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, seas tú obrando, Señor. Írala. Puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida.